están nuevamente en tu programa ¿Qué dice la gente? Junto con el Consejo de la Judicatura. ¿Qué dice la gente el día de hoy? ¿Qué pasa, chavales? Hoy amanecimos españoles. Bueno, que estamos en España, ¿Qué pasa, La chavales? madre patria. La madre patria. Bueno, a propósito de saludarle, queremos darle las gracias nuevamente por las interacciones. Estamos contentísimos con el programa anterior. El pez llamó la atención, unos comentarios allí, unas cosas. Gracias por estar atentos a cada episodio que estamos soltando de qué dice la gente. Prometemos que esto se pone bueno, esto mejora, esto va para arriba, para adelante cada vez. ¿Qué dice el Consejo de la Judicatura? Así es. ¿Qué tal si leemos el comentario de Mirko? El Mirko, ¿qué dijo? Mirko nos dice, en mi opinión creo que es un avistamiento fantástico y a la vez muy raro, ya que la especie no debería estar a esos metros del mar, pero estoy seguro que así como sucedió vendrán más avistamientos de fenómenos raros o animales, ya que estamos en un mundo que, querramos o no, lo estamos cambiando y no todo el mundo es consciente de ello. Esto en relación al episodio anterior. Al pececito. Bueno, sí, estamos en un tiempo de cosas raras, eso sin duda, sin duda. Y a propósito de cosas raras, ¿qué te parece si entramos en el tema de hoy, en lo que vamos a hablar el día de hoy? Claro que sí, ¿qué ¿Estás nos trae? preparado? Claro que sí, estoy más que preparado y la gente estará preparada, yo creo que sí. Yo creo que sí. Antes necesario hacer un disclaimer aquí y avisar que todo lo que nosotros pues hablamos aquí simplemente es una conversación entre el Consejo de la Judicatura y una persona y ya está, que no representa ningún tipo de opinión oficial ni nada que tenga que ser considerado por nadie de alguna manera, digo, por si acaso tocamos susceptibilidades, porque los temas van poniéndose más picosos. Así es, aparte que queremos saber qué dice la gente. Y por eso es importante que hablemos de los temas, porque queremos también saber cuál es su opinión, que interactúe con nosotros. Así que, de antemano digo, no somos expertos en ninguno de los temas que estamos hablando, simplemente somos como dos personas que están conversando sobre algo y hablando sobre los temas como tú hablas en la sala de tu casa, con tus amigos, con tu familia. De esa misma manera lo estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Así es, estamos en confianza. Entremos en el tema de hoy. Vamos allá. Mira, hoy algo que está llamando mucho la atención entre tantas cosas que tiene el mundo en asco y que tiene el mundo así en un torbellino de diferentes, vamos a decir, de estrés, entre estrés y afanes y cosas en qué pensar y cosas en qué preocuparse, ¿no? El mundo está como que cada día mirando algo distinto en qué preocuparse. Una de esas cosas es aquella sorpresa que se recibió después de que el presidente Trump, el nuevo presidente o el nuevo mandato del presidente Trump, que Así es su es. segundo mandato, su segundo periodo presidencial, inicia de la manera más turbulenta posible, ¿verdad? A pesar de que ya él se conocía su carácter, incluso su temperamento muy particular, a pesar de que ya se conocía, comenzó este segundo mandato de una manera bastante distinta, diría yo. Y una de ellas, sin duda alguna, es la política migratoria que asumió en este nuevo periodo presidencial. ¿Qué te parece a ti eso? Wow, eso es un tema bastante polémico, tanto para su país propiamente como para los otros países, el resto de países, ¿no? Ha dado mucho de qué hablar, tanto adentro como tú dices, afuera, y pues no solamente para países particulares afectados, como lo es el nuestro, como es Venezuela, sabemos que hay mucha población venezolana en ese país que está en este momento teniendo, pues vamos a decir, daños colaterales, efectos secundarios sobre esta nueva política migratoria que tiene la nueva administración del presidente Trump, sino que también hay otros países involucrados en esta nueva temática, entre ellos, pues uno de sus vecinos más importantes de Latinoamérica, el propio México. Están viviendo en este momento una situación bastante tensa, bastante difícil. Yo creo que no sé si es que no se lo esperaban. En lo personal, yo siempre he tenido una postura bastante crítica sobre el presidente Donald Trump. Me puedo esperar cualquier cosa de él. No con esto digo que tengo alguna postura política ideológica, sino que cuando tú ves la característica de una persona, pues tú ya más o menos te imaginas por dónde puede venir, ¿no? Los tiros, como decimos nosotros. Y de él, la verdad que yo me esperaba cualquier cosa, pero pareciera que el mundo no se lo esperaba tan radical como llegó nuevamente, ¿no? Pues sí, para México en este caso, pues fue algo aparentemente impactante, ¿no? Que causó una reacción inmediata por parte de la política de México. Sí, hay que decir
que hay cosas que son muy controversiales, hay cosas que son muy irónicas incluso. Y una de ellas es que Estados Unidos se formó con migrantes. O sea, hoy en día para nadie es un secreto que todo lo que es Estados Unidos inició con un flujo importante migratorio, en este caso de la Europa de aquel entonces, de los holandeses o de los ingleses. O sea, hubo una importante migración en aquella época de esa población, y principalmente de los ingleses, que pues hizo que Estados Unidos iniciara su historia como república, como país, y que hoy por hoy, pues de la población original queda muy poca y de hecho también está muy discriminada, ¿no? Que son la propia población aborigen, originaria de ese lugar, pudiéramos decir. Así es, sí, Entonces, que hoy efectivamente. asuman esa actitud. Bueno, es algo contradictorio quizá, ¿no? A nuestros ojos, viendo cómo está cambiando la política de manera tan drástica. Sí, eso es irónico. Eso es irónico que un país que comenzó y que no solo comenzó, sino que a lo largo de su historia ha tenido importantes flujos migratorios, hoy en día esté tratando tan duro a la migración, ¿no? De cualquier país. Y sí, obviamente no podemos dejar por fuera lo afectado que se ha visto, en este caso nuestros compatriotas, los venezolanos, que de alguna manera pensaban que Trump, no sé, iba a tener algún tipo de condescendencia o que los iba a ayudar o que iba a aumentar el apoyo a los venezolanos. Incluso algunos llegaron a pensar que nos iba a salvar y que iba a libertar a Venezuela. Yo creo que esa política mesiánica no, ya no, No podemos seguir confiando en eso. no. Nos hemos dado demasiadas veces con la misma piedra. Así es. Y bueno, Y aparte había algo de esperanza porque el gobierno anterior estaba como que flexibilizando, más bien el de Biden, ¿no? Estaba sí, como que abriéndose un poco a esta alternativa de poder implementar medidas que apoyaran a los que estaban llegando y todo esto, y de repente se encuentran con este batacazo. el hecho es que ha sido muy lamentable desde una postura como migrante que somos. En lo particular, obviamente puedo entender, ponerme en los zapatos de cualquiera que esté en este momento pasando por una situación difícil, como tener que esconderse de autoridades migratorias o no poder tener una vía clara o transparente sobre cómo hacer un proceso que regularice su situación en este país, o incluso algunos que pues tienen que, después de haber hecho una vida o haber tenido que adaptarse a una nueva forma de vida, a que sus hijos entendieran una nueva atmósfera, un nuevo entorno, un nuevo colegio, un nuevo idioma incluso, en el caso de los que estaban en lugares donde tendrían que obligatoriamente aprender inglés, ahora tener que volver a moverse, tener que volver a salir. La verdad que es y está siendo un proceso muy difícil que no sabemos incluso qué, qué repercusiones tendrá. Obviamente las sabemos sobre nuestra gente, pero no sabemos desde el punto de vista político qué repercusiones tendrá sobre la propia Estados Unidos. Yo he visto videos donde pues muchas de las actividades productivas de Estados Unidos, como en muchos países ocurre, ya no lo hacen los propios estadounidenses, sino que había una población entre latina y de otras latitudes haciendo esas actividades y muchos puestos laborales están hoy en día totalmente abandonados, producto de esta situación. Sí es, pues, ¿qué cambios esperaremos? ¿Qué cambios vendrán a raíz de esta decisión que están tomando? Y bueno, se prevé o se piensa que vendrán más medidas. Endurecerán, Así es. endurecerán esas medidas. Lo otro que hay que decir es que, cosa que no del todo agrada, pero Estados Unidos, sin duda alguna, determina las líneas políticas mundiales en cualquier materia. Y el riesgo que también puede haber es que este endurecimiento hacia los migrantes, hacia la política migratoria, se pueda extender a varios países y terminen otros países también endureciendo no solamente sus políticas, no solamente como una medida a lo mejor reaccionaria delante de lo que están viendo que está haciendo Estados Unidos, sino también porque es verdad que Estados Unidos influye en muchas de las decisiones políticas que se toman en el mundo. Y luego lo segundo, pues, obviamente estamos hablando hoy solo de la política migratoria, pero hay una actitud bastante soberbia, siempre la ha tenido, el presidente Trump siempre la ha tenido, pero sí es verdad que esta vez viene así como con un poco Arrasando. recargado. Está arrasando con todo. Sí, y siendo un representante de un país, digo esto no solo por quienes votaron por él o quienes no,
independientemente de esa realidad, ya fue elegido, ya tiene una legitimidad democrática y aun cuando algunos no votaron por él, también él es o debe ser presidente de quienes no votaron por él pues pareciera que la forma en la que está entrando, sé que muchas de las promesas, eso sí es verdad y hay que decirlo, sé que muchas de las promesas que estaban en su campaña son literalmente las que está cumpliendo en estos primeros días o en estos primeros meses de, de gestión presidencial. Pero nadie se esperaba que iba a ser tan literal o mucho peor que lo iba a hacer en tan corto tiempo. O sea, es que va de decreto en decreto, decreto en decreto. Así es, incluso está derogando algunas leyes que estaban aprobadas recientemente por la administración anterior. Qué tremendo. Bueno, ¿qué te parece si hablamos de algunas claves sobre estas políticas migratorias y vamos hablando y vamos reflexionando sobre ellas? Mira, yo estuve leyendo por aquí algunas claves, algunas cosas que él considera que son las que le están, el argumento, digamos, que le están Su tomando. razón, Sí, mira, dice una, la soberanía de Estados Unidos está bajo ataque. O sea, considera que el flujo migratorio es una forma de ataque, vamos a decir, un ataque de nueva generación, ¿será? Que considera algo así. podría ser. Dice, nuestra frontera sur está invadida por carteles, pandillas, terroristas, reconocidos, traficantes, contrabandistas, hombres de edad militar provenientes de países que son adversarios y cuyos antecedentes no han sido revisados, de narcóticos ilícitos que perjudican a los estadounidenses. Entonces, es una de las razones, dice, como comandante en jefe, no tengo deber más solemne que proteger a los estadounidenses. Es como una política que ya ha estado en Estados Unidos como de América para los americanos. Es decir, este país es nuestro, es muy Nadie se meta. nacionalista, es muy nacionalista, ¿no? Correcto, correcto. Sí, bueno, al final ellos pues buscarán proteger, serán sus intereses, serán los intereses de la nación. ¿Qué buscarán con este tipo de argumentos, ¿no? De Sí, leyes. yo creo que cuando hay países que van en declive, porque no es un secreto que Estados Unidos en muchas otras áreas iba en declive, no sé de aquí en adelante si eso cambiará, pero sí iba en declive económicamente. Es verdad que también pues se estaban viendo cosas muy difíciles, socialmente hablando, como ciudades enteras totalmente perdidas Por por sustancias. sustancias ilícitas. Y bueno, para nadie un secreto, Filadelfia, hay bastantes videos que hablan de eso, de esos lugares, pues a lo mejor ante una situación dura, pues una medida dura, Podría quizás. ser, Lo que podría sí ser. no creo es que sea la población migrante la responsable de esa realidad de hoy. Más bien creo que en el tema económico la población migrante siempre históricamente las estadísticas lo confirman, es un argumento de peso comprobable, siempre ha mejorado la economía de cualquier país que recibe este flujo migratorio, siempre. Bueno, indiscutiblemente tendrá un impacto en esa economía de Estados Unidos ahora mismo, ¿no? Correcto. Y lo segundo es que esas ciudades perdidas en esta realidad de ahora, con estas sustancias ilícitas, habrá de todas las nacionalidades, pero los que están sumergidos en esa situación bastante difícil, un buen porcentaje es de los propios estadounidenses, son americanos los que están Así en esa es, situación. así es. Entonces, justificar que están siendo atacados de esa manera, no sé hasta qué punto sea correcto o no. Luego también pasó en el caso de los venezolanos, es como que yo siempre he dicho, desde el punto de vista político, que cualquier supuesta ley o supuesta orden en defensa de alguna situación que está pasando en cualquier país, que generalice, al final termina violentando otros derechos de otras personas. Y eso pasó en el caso de los venezolanos. Por ejemplo, decir que todos los venezolanos son del Tren de Aragua es una de las mentiras más grandes Así es, que se haya podido inventar, ¿no? así Es es. verdad que producto de la realidad geográfica que les permitió a muchos llegar allí, caminando incluso, para nadie tampoco es un secreto, la historia del tapón del Darién, es verdad que llegaron personas de todo tipo y eso hay que verlo. Nosotros no decimos que no, incluso estamos de acuerdo con que se revisen los antecedentes penales de estas personas que ingresan a un país y sobre todo de una manera irregular. Pero de allí a generalizar y decir que todos son del famoso Tren de Aragua, Wow, sí, así es. Digamos, le achacaron, le añadieron toda esa carga a cualquier ahí cayó todo el mundo. venezolano que hubiese cruzado sus fronteras de esta forma, ¿no? Sí. Cayó todo el mundo, como dices tú. Y no se sabe, o sea, eso es como cuando
O sea, perdóname la comparación, pero no se me viene otra, como cuando Hitler también tomaba decisiones, hay que acabar con todos los judíos, ahí cayó todo el mundo, o Así sea, es. ahí No murió. hubo distinción de Sí, nada. ya de por sí, el problema con los judíos estaba demasiado desproporcionado como para tomar una decisión tan drástica, ya eso estaba siendo malo, malo no lo siguiente, malísimo, pero es que encima ahí murió todo Claro, lo que entró murió ahí. todo el mundo. Murió el que era, el que no era, el que les pareció y el que no les pareció también. Otra, te nombro otra. Dime otra clave. Segunda razón, dice que quiere restaurar el quédate en México, en el caso de los mexicanos. Así como Ok. que no salgas de tu país, ¿no? Quédate ahí, ¿no? Vale, claro, bueno, ¿esto con qué finalidad será? De que principalmente como México y Estados Unidos tienen un cruce de fronteras muy Una activo, frontera caliente, claro, como Venezuela con Colombia. exactamente, pues nada, no te atrevas, quédate en tu país, te conviene quedarte en tu país, algo así, ¿no? Es un mensaje un poco subliminal, digamos, ¿no? Aunque bueno, No, es bastante directo, la sí, sí, verdad. sí. Bueno, y si no lo entiendes, acércate y ve la Ujú. muralla que está de Así más de es, 5 metros para que lo entiendas. Pero es que además yo considero que el tema de las fronteras primero es una política. Las fronteras son físicas. así es. Pero el mundo no tenía fronteras. O sea, hoy las fronteras las determina pues una realidad geográfica, unos países que se organizan y que determinan vamos a decir, bajo un contrato social llamado Constitución, cuál es su territorio, que asumen la soberanía de ese territorio. Pero que las poblaciones durante toda su vida se han movido con política, sin política, cuando eran nómadas, cuando no, aún en república, siendo, bueno, esta historia reciente de república, las Sí, personas se han movido, así es, la migración forma parte de incluso el crecimiento global, queramos o no. así es. Yo vengo de una familia migrante, en algún momento éramos inmigrantes, migramos internamente dentro de nuestro país los tiempos de la bonanza petrolera, saliendo de una ciudad donde no habían tantas oportunidades y yéndonos a la capital, creyendo que íbamos a encontrar más. Y nuevamente la vida me ha llevado a ser nuevamente migrante porque ahora me encuentro en otro país distinto a mi país de origen. Así es, incluso en el No soy un delincuente. así es, y en el país donde nos encontramos, en tiempos anteriores, pues vemos cómo ellos también migraron hacia nuestro país. Entonces, pues vemos cómo ese flujo de personas, de población, pues al final va siendo Siempre normal, ocurre. o sea, no hay nada extraño en ello. Siempre ocurre, siempre y cuando, entiendo yo, no traiga alguna distorsión que atente contra la Así es, seguridad, el bienestar o el desarrollo de esa nación. Más bien, si aporta, ¿no? Como intentamos, por ejemplo, en el caso nuestro de los venezolanos, hacerlo, por ejemplo, en lo que estamos aquí en España. así es, Entonces, es como una posición demasiado cerrada, ¿no? Migrantes, los mexicanos quédense del lado de allá y nosotros del lado de aquí. Es una posición demasiado cerrada bastante radical. y real. Irreal primero porque no va a dejar de pasar. Y segundo porque ese tipo de políticas tan cerradas no promueven más, no promueven otra cosa más que el mercado negro. Así es, Porque al final la gente va a pasar como sea. Y eso lo que hace es aumentar un negocio sumergido como los coyotes o como toda esta historia que también sabemos lo que pasa allí. Cuando tú no me dejas pasar por la vía legal, muchos van a intentar pasar por cualquier otra vía. así es, empieza el tráfico, ¿no? Como Nunca dice, el tráfico, el y tráfico de ahí ilegal. viene cualquier cantidad de delitos o de hechos punibles que al final van a terminar siendo peor para cualquier nación. Así es. Entonces, puede ser que esté considerando que va a resolver el problema, pero de fondo se puede empeorar Sí, seguramente habrán más pasos irregulares y bueno, para usted de contar. o más delincuencia al fin y al cabo. Claro. El 3 voy a nombrarte otra tercera razón. Dice que bueno, otra, más que una razón, otra característica de su política migratoria realmente. Vale. La militarización de la frontera y la construcción del muro. ¿Qué te parece eso? Bueno, la construcción del muro, eso lleva un tiempo, ¿no? Eso lleva un buen tiempo ya realizándose. Hay buena parte de ese muro ya construido. La militarización, ¿qué dicen acerca de eso? Bueno, literalmente hubo un movimiento de tropas como si fuera a haber una guerra. Wow. O sea, algo más inédito porque la frontera está siendo, bueno, tiene como una división fronteriza, algo así.
donde son el organismo que se encarga de cuidar, de velar por la seguridad de la frontera y todo esto. Pero han sacado efectivos militares que no están para eso y lo han puesto en la frontera sur Claro para que en que esos resguarde. casos normalmente cuando se despliega las Fuerzas Armadas o algo así, pues es cuando hay algo Es bélico o... delicado porque además es un personal que no está preparado para entender lo que jurídicamente pasa allí. Recuerda que, bueno, efectivos militares están preparados, eso, lo que tú dices, para lo bélico, para una guerra, Correcto. un enfrentamiento, mientras que un caso de, bueno, de resguardo de una frontera tiene toda una implicación, hay que respetar derechos Correcto, hay humanos. muchos civiles, todos son civiles los que van a estar Claro, implicados no, en ello. no hay gente enfrentándose a ellos con armas, entonces puede haber lo que se llama en el argot militar o de la seguridad un uso desproporcionado de la fuerza en algún momento. Podría ser. Claro, entonces son cosas que preocupan, pues son cosas que preocupan porque no son habituales. Claro, no son usuales en la política fronteriza, digamos, ¿no? Correcto, A correcto. menos que haya algún conflicto. Al menos que haya un conflicto y hay que resguardarlo. Perfecto. Claro. ¿Alguna otra característica que tengan Bueno, estas las decisiones? deportaciones. Las deportaciones. Bueno, ya se han efectuado unas cuantas miles de ellas. Sí, 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 sí. Y las deportaciones, bueno, es una de las cosas más difíciles, ¿no? Sigo diciendo, entiendo si la deportación ocurre dentro del marco de una situación, de un hecho punible, un delito, o sea, una persona que cometió un delito y que estaba en, ¿me entiendes? Si tú vas, literalmente, si tú vas a mi casa y te portas mal, yo tengo todo el derecho de correrte de mi casa, Así es. sencillamente. Pero si tú vas a mi casa y estás llegando y yo te corro, Claro, quedas como que, ¿qué pasó aquí? claro, o sea, ¿qué sucedió, no? Qué poca cortesía, ¿qué pasó? Ni me preguntaste a qué vine, Claro, ¿no? Entonces ya deportaciones como una política, ya mira, no te dejo ni entrar, o sea, tú allá y... A ver, según dicen que para los Estados Unidos y para sus leyes ya un ingreso ilegal para ellos ya es un delito. Y es cierto hasta cierto punto, porque, bueno, los que conocen un poco el tema de los delitos, hay delitos o hay faltas civiles, hay otras que son penales. Una correcto. persona que comete una falta, por ejemplo, en algún procedimiento administrativo, a lo mejor es una falta administrativa y trae algún tipo de sanción, por eso existen las Correcto. multas, por eso existen ese tipo de cosas. No tiene la misma consecuencia. Claro, pero una falta penal o un delito penal ya es un Cárcel, hecho, ¿no? claro, ya es un hecho punible que necesita ser, pues, analizado, evaluado, que por eso se elabora un juicio, hay una defensa, hay un derecho, por todo este tema del debido proceso, hay un derecho a la defensa, se ponen las pruebas, hay unos acusadores, hay unos defensores, y si se define que en efecto la persona es culpable, pues hay una sanción penal, penal que, bueno, tiene todo que ver con lo que es privar a la persona de su libertad, posarla, todo ese tema que al final es como exponerla un poquito en exposición, ¿no? En Sí, humillación, en es un cierto proceso modo. que a nadie le gustaría pasar, y menos por una situación como esta. Claro, entonces eso que tú ya me trates como un delincuente, cuando de ser un delincuente es de manera, vamos a decirlo, premeditada o con alevosía, yo decido hacer algo malo, pues obviamente ahí sí entra ese contexto, pero si lo que hice fue pasar para un país, entiendo que no esté bien, pero pues miles de personas lo hacen todos los días buscando nuevas Correcto, oportunidades, o y no sea, solo en esa frontera, sino muchas, a nivel mundial y muchas, buscando muchos de ellos nuevas oportunidades. correcto. Entonces, si tú a todos lo tratas como delincuente, el país que esté haciendo eso al final se puede enfrentar a graves violaciones de derechos humanos. Así es. Porque es un derecho humano, la movilidad, la migración, es un derecho humano. Más, algunos países lo reconocerán más, otros menos, pero lo es. Entonces, está difícil Un ese tema tema. delicado. Sí, está difícil. La verdad que el tema de hoy no me da por dónde reírme mucho, perdón, perdón, pero bueno, aquí dijimos, vamos a tocar todos los temas, sin censura, Así es. porque gracias a Dios estamos en un país donde hay libertad de expresión. Puede no, hay libertad de Hay libertad expresión. de Uno puede expresión. hablar estas cosas.
Bueno, otra característica es la suspensión del reasentamiento de refugiados. Reasentamiento de refugiados. ¿Qué quiere decir con esto? Que bueno, que el anterior gobierno había expedido o había expandido la recepción de refugiados a más de 100.000 por año. O sea, de ese flujo migratorio había uno que se reconocía como refugiado. De hecho, puedo pensar, no conozco del todo si los venezolanos entraban allí, pero creo que ellos entraban allí, un Sí, poco como pasó en España, tengo entendido que había refugiados venezolanos en algunos de estos lugares destinados para ello. que por eso salió el permiso este para los venezolanos del TPS, ¿no? Que es Correcto. el temporal, o sea, es como un permiso temporal, temporal permission, algo así. Correcto, sí, que bueno, a raíz de eso también surgieron muchas cosas, ¿no? Muchos dijeron que no fueron tratados adecuadamente, que luego de un tiempo le quitaron sus documentos, luego los regresaron, en fin, tantas cosas que salen a raíz de este tipo de acciones. Ahora fíjate, nosotros analizamos eso desde el punto de vista, pues somos migrantes, ¿no? Y podemos empatizar con lo que pueden estar sintiendo los migrantes en este momento, pero el país receptor, ese yo quiero defender lo mío, o sea, eso está bien, ¿no? Porque si a nosotros nos tocara, que nos tocó, ¿no? Lo que pasa es que yo no tenía conciencia ni capacidad de reflexión cuando nos tocó. Es verdad que Venezuela toda la vida ha recibido migrantes Así y es, de todos lados. creo que los ha tratado bien. Somos de lo que estamos acostumbrados, que el de la bodega era el Portu, el de La pizzería, el el italiano, italiano, sí, sí, sí. y así, Para nosotros, claro, es verdad que lo tenemos así como segmentado por oficio. Veíamos el de la bodega, casi siempre era portugués. así es. El Le de la decíamos el pizza, Portu. sí, sí, el literal, el Portu, o el de la carnicería también. Correcto. Pero sí, tenemos cultura de haber recibido a muchas personas, sobre todo en esa época de bonanza de Venezuela. Así es, yo recuerdo de niño, bueno, yo vivía en un estado petrolero donde se movían mucho las transnacionales y todo esto, y pues veía cualquier cantidad de extranjeros allí, desde europeos, americanos, o sea, no había distinción de raza ni ningún tipo de discriminación o rechazo a que entrara algún extranjero Más a bien, nuestro territorio, uno ¿no? se sentía así como que, ay, Claro, mira, nos vino el sentíamos Portu. importantes. Sí, sí, sí. A todos los que eran así rubios le decíamos el gringo, aunque fuera de otro país, alemán. Así es, bueno, y por ello, pues tenemos nuestros antepasados, muchos son españoles, otros son Sí, italianos, y de allí viene todo esto. sí, 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 sí. Pero digo porque intentando ponerme en la postura de que defiende su territorio, o sea, está bien defender tu territorio, pero tú no quieres que que se desvirtúe, ¿no? Está bien. Y es verdad que había subido la delincuencia en Estados Unidos. Es verdad que la incidencia de estos grupos delictivos organizados, como es el caso del grupo este venezolano, el Tren de Aragua, eso se tenía que frenar, o como muchos otros grupos, o como está pasando en El Salvador, Así los es, Bukele, los Mara, los o sea, maras eso tenía salvatruchos, que frenarse, de eso está de acuerdo, no, yo creo que no habrá nadie que no esté de acuerdo con eso. así es. Pero ¿hasta qué punto metiste a todo el mundo en un mismo saco? Correcto, ser tan radical, ¿no? Sí. Sin Y evaluar al final la condición de nadie. O sea, si estás bien, si eres bueno, si eres malo, si eres, en fin, es ¿no? el equivalente a cuando en décadas pasadas, sí, en décadas pasadas la discriminación era por otra cosa, era por raza Así es, o por por color, religión, tal. Y entonces, bueno, si tú, o como hablamos con la época lamentable de la Segunda Guerra Mundial, así donde es, los judíos, los ¿no? judíos, si tú eres, ¡pum! Ya, todo el mundo entra en el mismo saco y ahí cualquier cantidad de gente buena, gente importante, pensadores, o sea, no importó nada. Si eres esto, listo, ya, lo metemos a todo en un mismo saco. Todos en el mismo Yo saco. creo que eso siempre termina siendo violatorio de todos los derechos fundamentales de las personas. Así es, así es. Y creo que es un error, sin duda. Obviamente nuestra posición hoy que no estamos de acuerdo con eso, pero también creo que la actitud con la que está llegando Donald Trump, el tiempo le dará o no le dará la razón. Al final es el protagonista ahí silencioso, el tiempo. Pero sí es cierto que ha empezado tirándose el mundo encima y portándose como, vamos, como cual emperador que a punta de decretos reales va. Correcto. ¿Qué será? ¿Que él, por su ideología, por sus pensamientos, lo hará de esta manera o porque simplemente cree que tiene el mundo en su poder o que todo el mundo debe obedecer o acatar lo que él simplemente piensa? Bueno, siempre hay una tendencia de los presidentes de los Estados Unidos de tener esa especie de soberbia, Es ¿no? como una Porque imposición, ¿no? sabe la influencia, ¿no? Del país en el que está gobernando, que no es solo
que gobierna un país. correcto. Es que de alguna forma u otra define las políticas mundiales, queriendo o sin querer. Porque yo puedo estar o no estar de acuerdo con eso, pero es verdad que igual va a pasar, porque el país tiene esa, vamos a decir, esa influencia histórica. Pero bueno, por una o por otra razón está trayendo mucha controversia y está trayendo muchas afectaciones. Ya el tiempo también nos definirá en qué tanto porcentaje las está trayendo, cuáles van a ser las consecuencias, pero no Así están es. siendo del todo bien. Luego está una que es de todas las que más me ha agradado. Vamos a nombrar cinco, esta es la quinta. Vale, ¿cuál es la quinta? Bueno, o la sexta, creo, pero bueno, vamos a dejar como última vez la declaración de organizaciones terroristas, que ahí fue donde entró el grupo este, el Tren de Aragua. Quizás entró otros tantos grupos que no conozcamos, porque obviamente conocemos este porque venía de Venezuela, y eso le permitió, o sea, fíjate que la declaración de estas organizaciones como grupos terroristas no es simplemente por decirle terrorista, no, sino que a nivel de ley, al declarar a estos grupos terroristas, sonó mi teléfono, perdón, a declarar a estos grupos terroristas, le permite accionar de otra manera. O sea, le permite accionar ya como un protocolo de emergencia donde se puede saltar una serie de pasos judiciales que de una forma conservadora él debiera respetar. No, pero al nombrar los terroristas, él puede hacer cosas, tendrá la libertad de hacer cosas más inmediatas para atender el caso de estos Es grupos un terroristas. accionar más directo, Sí, podríamos decir. Bueno, pues en este caso no, no es descabellado, ¿no? Aparentemente. es cuando por ejemplo, es como cuando en un país se declara el estado de emergencia. Vale, Cuando se declara el estado de emergencia frente a una situación, por ejemplo, un siniestro natural, una situación así, es precisamente para que el país pueda tomar decisiones inmediatas. Entonces, según la ley del estado de emergencia, por ejemplo, le da facultades al administrador, que en este caso será el presidente o lo que sea, de tomar decisiones inmediatas sin pasar por el protocolo habitual, correcto. que lo apruebe el Congreso, que, ¿sabe? Sí, que tenga un poco más de proceso. Se lo salta y mira, hay que atender esta situación de emergencia y firma por decreto. Y por eso es que el nombramiento de estas organizaciones como grupos terroristas le permite accionar de manera distinta. O sea que ahí sí estoy de acuerdo porque al final eso es lo que tienes que atacar. Y bueno, ya lo que jurídicamente le permite hacer esto, pues es un poco lo que está haciendo. Por eso es que está montando, la gente no se está enterando y ya aparece en su país. Así es, Sí, sí. De hecho, llegaron unos elementos ahí al país, a Venezuela propiamente, que los recibieron como con bombos y platillos. Eso, así eso, es. eso quedará Sí, para otro tema, pero esos elementos sí parecían del Tren de Aragua, sí sí parecían, pero bueno, parecían. a todo esto, pues, recordemos que, pues, el flujo migratorio en Estados Unidos, claro, están los venezolanos, pero hay hondureños, Es de salvadoreños, todo. mexicanos, de Sí, todos los lugares. Incluso he visto videos en donde pasan por esta selva, por el tapón del Darién, hasta y hay hasta chinos. chinos, Sí, filipinos, de todo. increíble lo que Entonces, esa selva ha todo visto de el todo, mundo está cayendo bajo la misma ley, bajo el mismo decreto. bajo la misma mano ahí, ¡cla! Así es. Bueno, ellos sabrán, no sabemos ahora mismo si va a ser bueno o malo para ellos, no lo sabemos. Si sabemos que la economía se ralentiza, no hay que ser muy inteligente para entender eso. Y bueno, hay una serie de afectaciones más allá de las que propiamente le está causando a los que está afectando a los migrantes que está deportando o a los que están pasando por este proceso. Por lo demás, a nosotros no nos queda otra que, pues, considerar o lo diríamos así como solidarizarnos con lo que está pasando con los paisanos que están viviendo esto, los de a pie, la buena gente que fue a trabajar y que lamentablemente se encontró con esto. Sí es verdad que tampoco estamos de acuerdo con la forma irregular en la que a veces se hacen las cosas, pero bueno, también es un esfuerzo bastante importante emigrar. Y hubo mucha gente de hecho, me enteré de casos de gente que entró y a los 3 días lo agarraron y otra vez para afuera. O sea, Imagínate ese golpe, llegando, ¿no? Llegando y saliendo. sí, y la verdad que para ya ir cerrando, los venezolanos la han tenido difícil, ¿no? Latinoamérica, primero fue Latinoamérica, luego, o sea, se han venido moviendo, buscando mejores condiciones, mejores oportunidades y cada vez pareciera que la brecha se nos cierra y que hay menos oportunidades. Y luego, pues está la misma situación que nuestro país no ha cambiado y que ya todos conocemos, así que el panorama no parece fácil, pero tenemos que seguir hacia adelante.
Así es, pero bueno. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la Le gente? ponemos una pregunta, como Claro que siempre, sí, para vamos a que, que nos dejen los comentarios. para que le piquen los dedos. Se explayen, como dicen en Venezuela. Eh, Bueno, vamos a hacerle la pregunta, ¿qué opinan? ¿Qué dice la gente? ¿Estarán correctas? ¿Estarán adecuadas estas nuevas políticas migratorias? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice la gente? Déjenos en los comentarios. ¿Qué Sí, piensas tú? no, ¿qué piensas? Déjanos una reflexión. Tú di, yo sí estoy de acuerdo porque hay que mandar. Bueno, si tú, eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú piensas. Así es. Y en el próximo episodio estaremos leyendo esos comentarios y esas explicaciones. El que más nos guste lo vamos a leer, Así ¿sí? es. Acuérdate suscribirte, dale a la campanita, Compartir. comparte y hazte parte protagónica de este nuevo proyecto que ya, no, cuarto Cuarto episodio, episodio. este es el episodio número 4. Son cuatro, Cuatro son acá, atrás cuatro. haciendo 8. Ah, Cuatro, una bueno, mano, una. 4, una sola. 4. Cuatro, cuatro episodios, 4 episodios. ¿Quién iba a imaginar hace 4 episodios que comenzamos? Eso Así es. fue 4 episodios. no hace nada. Hace nada. Pero bueno, estamos contentos porque nos viene gustando y yo creo que lo más interesante que está surgiendo es que les está gustando y a nosotros también nos estamos divirtiendo porque estamos hablando de estas cosas y estamos encontrando esta plataforma para compartirlo contigo y para que tú nos digas qué piensas de ello. Bueno, consejo de la judicatura. Usted cierra el programa el día de hoy. Bueno, ha sido un placer enorme estar conversando con ustedes en su hogar, en su coche, donde sea que se encuentre en cualquiera de las plataformas que nos esté viendo, en este caso por YouTube. Así que YouTube. síganos, dele like, comparta y nos vemos en el próximo episodio. Oye, no te he dicho, Dime. tenemos 81 seguidores, Eh, nos faltan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. muchísimos para que nos den La, la la placa. placa. Bueno, esperemos tener allí, detrás, allí en esa pared, esa placa fijada en algún día, gracias a su compartir, a su amor, a su cariño. Y bueno, síganos, denle like y comparta este video. Bye bye. Hasta una próxima ocasión.